El 7 de octubre de 2019, una pareja de jóvenes ecuatorianos llegó a su país natal provenientes de España, pero parecía ser que la familia de ella no estaba enterada de nada. De repente, la familia de la joven recibió una llamada que cambiaría todo para siempre. Alguien se la había llevado, y unas horas después fue encontrada sin vida. Y lo que en un principio parecía un robo que había salido mal producto de escoger un taxi informal, terminó revelándose como un hecho calculado y planificado desde hacía semanas, que tenía también detrás intenciones muy oscuras. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Ecuador, el de Valeria Vargas Campos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Valeria Vargas Campos nació a mediados de la década de los 90, en la provincia de Santa Elena, en la parroquia de Chanduy, en Ecuador. En este lugar creció rodeada de su familia. Tuvo un vínculo muy profundo, especialmente con su madre, y su infancia estuvo marcada por una vida muy tranquila. Durante su adolescencia comenzó a mirar más allá de los límites de su comunidad, y como muchos jóvenes soñaba con oportunidades que no encontraba en su entorno inmediato, y fue en ese momento que decidió tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Saldría de Ecuador buscando nuevas oportunidades, y escogió específicamente España. De esta manera llegó a la Comunidad Valenciana y se estableció en la ciudad de Xàtiva, donde comenzó a trabajar en una franquicia de comida rápida. Era un empleo modesto, pero que le permitía sostenerse y adaptarse, además de construir una nueva vida en ese país. A pesar de la distancia, Valeria siempre se mantuvo en contacto con su familia en Ecuador. La verdad es que las llamadas sí eran esporádicas, pero suficientes como para que su madre siempre supiera que ella estaba bien. Y aunque no regresó físicamente, Chanduy seguía siendo un lugar al que volvía en sus recuerdos. En España, además, su vida tomó un rumbo definitivo. Comenzó una relación con otro chico oriundo de Ecuador llamado Jean-Paul Pisco Galarza, que trabajaba en una empresa dedicada a la inspección de vehículos. No se sabe exactamente cómo empezó su relación. Algunas personas dicen que se conocieron en España y en otros medios se ha hablado de que se conocían desde Ecuador. Lo único confirmado es que para 2014 ambos vivían en Xàtiva y ese mismo año le dieron la bienvenida a su primer hijo. La maternidad marcó una nueva etapa para Valeria. Tenía que combinar su trabajo, sus responsabilidades y la crianza del pequeño. Con el paso del tiempo, la relación con Jean-Paul comenzó a mostrar señales de deterioro, y lo que había comenzado como una vida compartida se transformó en una convivencia marcada por episodios de violencia física y psicológica. Valeria lo denunció en varias ocasiones, lo que derivó en medidas de protección a su favor e incluso en una condena por maltrato. Estos antecedentes quedaron registrados en el sistema judicial español y marcaron un antes y un después en la vida de la pareja. A pesar de la violencia y de las denuncias, Valeria intentó mantener una estabilidad, ya que según ella esto le había costado mucho esfuerzo. Intentó que la relación con Jean-Paul pudiera arreglarse, pero esto no llegó a nada bueno y en 2019 decidieron por completo separarse. Valeria había decidido que lo mejor era el divorcio e inició el proceso legal en España. Para octubre de ese año se había programado una audiencia para ese mismo divorcio, un trámite que representaba una posibilidad de cerrar definitivamente esa etapa. Para sus conocidos en España esta decisión era demasiado lógica por todos los años de violencia, pero para su familia en Ecuador era un tema del que sabían poco, ya que Valeria no les había contado con mucho detalle, por lo cual no lo veían con buenos ojos. Pero al final esa audiencia nunca llegó, porque lo que ocurrió el 7 de octubre de 2019 cambió el curso de los acontecimientos. Esa noche transcurría como cualquier otra en la casa de la familia Vargas Campos. Era tarde y el silencio habitual del vecindario acompañaba las últimas horas. La madre de Valeria estaba organizando los detalles de su cumpleaños, sin imaginar que estaba a punto de ocurrir algo terrible. Esa noche el teléfono sonó. Era una llamada inesperada, y al contestar recibieron información muy confusa.
Les dijeron que había ocurrido un incidente y que la persona involucrada era Valeria. Pero eso sí, el incidente había ocurrido en la costa ecuatoriana. La sorpresa fue inmediata, porque la familia no tenía ni idea de que ella estuviera en Ecuador. La información les llegó muy fragmentada y sin detalles claros. Las autoridades mencionaron que estaban atendiendo a un hombre que afirmaba haber sido víctima de un asalto en la carretera junto a su esposa y su hijo, y les dijeron que su nombre era Jean Paul. La familia quedó paralizada. Como les repito, lo más impactante para ellos fue saber que Valeria estaba en el país. Incluso ya unos días antes había hablado con su hermano del cumpleaños de su madre. Él le preguntó si tenía planeado viajar y ella solamente contestó con evasivas. La incertidumbre se instaló de inmediato en la familia, y la madre de la chica intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. La noche avanzó así entre distintas llamadas, silencio y mucho miedo. Y mientras la familia de Valeria intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, la policía activó un protocolo de búsqueda. Esto debido a lo que Jean Paul había declarado que supuestamente ocurrió esa noche. El hombre dijo que habían llegado de Guayaquil, procedentes de España, y que al salir de la terminal aérea intentaron tomar un taxi formal. Pero estos taxis les querían cobrar demasiado, así que los rechazaron a todos. En cierto momento un taxi informal se acercó a ellos. Afirmó que el precio era mucho más barato y abordaron el taxi e iniciaron su trayecto. Según su declaración, apenas llevaban unos minutos de recorrido cuando otro vehículo los interceptó. De ese vehículo, según la versión de este hombre, se bajaron 2 personas. Los golpearon y les exigieron las claves de las tarjetas. Le robaron las maletas y finalmente se llevaron a Valeria en otro auto. Aseguró que a él y a su hijo los habían abandonado en una carretera en la oscuridad. Hasta ese momento esa era la cronología que tenía la policía y realmente no tenían ningún motivo para dudar, por lo cual estaban tomando la declaración de Jean Paul como algo que en realidad había sucedido. No había testigos, no había claridad, no había cámaras, realmente no podían hacer mucho más que confiar casi que ciegamente en el hombre. Así que comenzaron a recorrer los puntos señalados. Buscaron cámaras, entrevistaron a personas y trataron de buscar cualquier indicio que les ayudara a saber qué había pasado con Valeria. Pero la información era demasiado escasa y antes de que pudieran avanzar con la investigación, el 8 de octubre llegó una noticia devastadora. Se había encontrado el cuerpo de una mujer entre unos matorrales y se confirmó que se trataba de Valeria, de 24 años. Presentaba una herida profunda en el cuello provocada por un arma blanca y según el informe forense su muerte fue casi inmediata. La familia recibió la noticia pero seguían sin comprender qué estaba sucediendo y la investigación apenas comenzaba. Como les repito, en ese momento la única historia disponible era la de Jean Paul. La familia de Valeria lo vio llorar durante todo el velorio. Se presentó como una víctima, como un esposo desesperado que había perdido a su mujer a manos de unos delincuentes. Y mientras la familia lidiaba con su dolor, la policía todavía no tenía las sospechas claras, pero comenzaron a tratar de reconstruir los hechos. La primera tarea que tenían que hacer para esto era ir a las cámaras del aeropuerto. Querían ver si en verdad la familia se había subido a algún taxi. En efecto, en las imágenes se veía a Valeria, a Jean Paul y a su hijo caminando con sus maletas, intentando tomar un taxi formal. Conversaron brevemente con un conductor y se alejaron de él. Luego se vio como un taxi informal esperaba un poco más atrás. Hasta ese momento la secuencia estaba coincidiendo con lo que el esposo había dicho. Pero también había muchas preguntas. Si sabían que esos taxis informales eran peligrosos, ¿por qué habían decidido tomarlo? Si bien él dijo que por el precio que era más barato, para las autoridades no cuadraba muy bien eso. Además también querían saber quién era el conductor que los había llevado. Rápidamente identificaron tanto el vehículo como al conductor. Su nombre era Jonathan Brian Ávila Alvarado. En ese momento no se podía considerar un sospechoso, pero sí una pieza muy importante de la reconstrucción. Los detectives lo buscaron para tomarle la declaración, pero no fue localizado de inmediato, y esa ausencia llamó la atención de los investigadores, aunque no era lo suficiente como para señalarlo como implicado. Mientras tanto, se revisaron algunos puntos de la vía, donde Jean Paul dijo haber sido interceptado. Realmente nadie había visto nada. Luego de eso, la distancia entre el punto del supuesto asalto y el lugar del hallazgo tampoco coincidía con la lógica de un robo improvisado. El lugar donde se encontró el cuerpo de la joven era una zona alejada,
difícil de transitar y conocida por ser un sector donde operaban grupos delictivos organizados. En paralelo, la familia todavía trataba de procesar lo ocurrido. Era bastante duro para ellos que Valeria hubiese vuelto a Ecuador y en sus primeras horas en el país le quitaran la vida. Durante los primeros días, la presencia de Jean Paul en la familia generaba confusión y tensión. Él lloraba y repetía que no sabía quiénes los habían interceptado. Y si bien nadie tenía razones para contradecirlo los primeros días, esas razones pronto llegaron. Algunas amigas de Valeria llamaron desde España a la familia para contarles toda la historia de violencia que había en la relación, y también el hecho de que la chica quería divorciarse. Esas llamadas revelaron un contexto desconocido para la familia de la joven. Y además de eso, también abrieron la duda. ¿Por qué Valeria estaba viajando a Ecuador con Jean Paul si se iban a divorciar? Entonces la familia trasladó esta información al fiscal del caso, quien decidió tomarla y comenzar una nueva versión. Decidieron ir más allá y ordenaron una pericia de extracción y análisis del teléfono celular de Jean Paul. El objetivo era verificar con quién se había comunicado antes y después del hecho, y si había comunicaciones durante también. Esto entró en un periodo crítico, y gracias a esto se determinó que durante el periodo más crítico del supuesto relato de Jean Paul, él se había comunicado insistentemente con una tía suya llamada Rosario Elizabeth Pico Romero. La información generó muchas dudas y preguntas entre los detectives, pues no era lógico que Jean Paul estuviese llamando a un familiar mientras lo estaban atacando a él y a su familia. Las llamadas se rastrearon y se descubrió que ella se había comunicado además con otro número telefónico, que se localizaba en los mismos sectores donde supuestamente se había producido el asalto. Ese número a su vez se conectó con 3 más, todos vinculados a personas que se movían en el lugar en momentos claves. Esta red de comunicaciones comenzó entonces a darle otra perspectiva al caso. La policía, a pesar de tener ya estas nuevas pistas, seguía buscando al conductor del taxi informal, y al final lo encontraron. Había sido detenido en un operativo por narcotráfico, y al revisar que tenía implicación en el caso de Valeria, se decidió no dejarlo en libertad. En ese momento también apareció en el caso el hermano de este hombre, Joseph Alexander Avilán Alvarado. También por los números de teléfono se identificó a otro hombre llamado Darwin Olivar Orben Zambrano, quien según las autoridades había participado en la ejecución y luego se había dado a la fuga. Ya con todos estos implicados identificados, la fiscalía pudo reconstruir un poco la secuencia de cómo se habían completado en realidad los hechos. Según el expediente, esa noche del 7 de octubre no había ocurrido un asalto improvisado, sino que se había dado un crimen planificado, y el taxi informal incluso había sido elegido con anticipación. El destino real nunca había sido la casa de Valeria, sino el punto donde supuestamente estos ladrones los habían interceptado. Allí, según el plan acordado, Jean Paul y el niño fueron dejados en una vía perimetral, mientras que Valeria fue trasladada a otro sector donde le quitaron la vida. Para la fiscalía no existía ni un ápice de evidencia de delincuencia común. Jean Paul, su tía y 3 hombres más habían planificado todo. Las comunicaciones coincidían mucho en los momentos clave: el trayecto desde el aeropuerto, la supuesta interceptación, el abandono en la vía y el crimen. Cada llamada era una pieza muy importante, y el móvil quedó establecido. Jean Paul quería evitar su divorcio, quería perder el control sobre Valeria y evitar enfrentar las consecuencias legales de la violencia previa en España. La fiscalía concluyó rápidamente que él había sido el autor intelectual. Además, también se supo que el viaje a Ecuador se había decidido con muy pocos días de antelación, y además también llamó la atención que había sido pocos días antes de esa audiencia de divorcio tan importante. Jean Paul había sacado a Valeria del entorno de protección judicial y de las personas que sabían cómo era él. Con la reconstrucción completa, las detenciones comenzaron a concretarse. Rosario fue identificada como coautora, y los hermanos Jonathan y Joseph como autores materiales y cómplices. Ya en agosto de 2021, un tribunal de garantías dictó las sentencias. Jonathan y Rosario recibieron 22 años de prisión, mientras Joseph recibió 11 años. Además, los 3 también debían pagar una reparación a la familia. En el caso de Darwin Bolívar Orben Zambrano, quien fue identificado como otro ejecutor, él permaneció prófugo durante un tiempo, pero fue capturado el 27 de marzo de 2022 en la localidad de Manabí y le sentenciaron a 22 años.
En el caso de Jean Paul todo fue un poco diferente, porque la justicia tardó en llegar. Tan pronto se vio descubierto, huyó de Ecuador. Y desde 2020 había una orden de captura con nota roja de la Interpol, y se le incluyó en la lista de los más buscados del país. Durante años su nombre fue el tercero. La familia de Valeria vivió todo ese periodo con mucha frustración y dolor, pero en junio de 2023 se dio un resultado. Jean Paul fue localizado y detenido en Alemania. La captura fue producto de la cooperación entre la policía y la Interpol. La noticia llegó a Ecuador como un golpe de alivio para la familia y para todos los colectivos que habían seguido el caso. Pero la captura no significaba una resolución inmediata, y se abrió así un proceso de extradición que tomó casi 2 años. Alemania exigió revisar el expediente completo, verificar que el proceso en Ecuador se cumpliera con los estándares internacionales y garantizar que no se iban a violar los derechos fundamentales de Jean Paul. Además, su defensa presentó distintos recursos para evitar el traslado. Durante ese tiempo, la familia de Valeria volvió a vivir con mucha tensión. Finalmente, el 18 de enero de 2025, la extradición se concretó. Jean Paul fue trasladado a Ecuador para enfrentar la justicia. Su llegada al país fue seguida de cerca por la familia y por los colectivos feministas que lo habían acompañado durante años. Para la madre de Valeria, ese día inició una nueva etapa. Por primera vez, la fiscalía estaba señalando al principal responsable de la muerte de su hija. En una entrevista incluso recordó que un policía le había descrito que a Valeria le habían quitado la vida de manera muy cruel. Así inició el juicio contra Jean Paul en Guayaquil. La fiscalía presentó el entramado probatorio, la planificación del viaje, la historia de violencia, las medidas de protección, las comunicaciones, la simulación del asalto y la ruta que habían seguido. Así, el tribunal lo condenó a 26 años de prisión como autor intelectual. Además, se dispuso de una reparación económica para la familia de Valeria. Y aunque la sentencia de Jean Paul no borró el dolor, sí representó la confirmación de lo que la familia ya sabía, que la muerte de Valeria no había sido un accidente ni un robo, sino algo premeditado. Después del juicio, el caso quedó oficialmente cerrado. Ya todas las personas estaban pagando prisión. Pero el impacto social se extendió más allá de los tribunales, ya que el nombre de Valeria apareció en marchas, pancartas y en plantones. Varios colectivos utilizaron su caso para visibilizar la violencia y cómo ésta puede cruzar fronteras. El hijo de Valeria, por su parte, quedó bajo el cuidado de su familia materna, y su vida fue protegida de la exposición mediática y de toda la presión social que rodeó el caso, aunque inevitablemente estará marcado por la ausencia de su madre, pero su entorno familiar se encargó de que su infancia no estuviera definida por el crimen, sino por el afecto y la estabilidad que ellos le ofrecían. El caso de Valeria también deja una reflexión más allá de los hechos judiciales. Su historia muestra cómo la violencia de género puede ocultarse detrás de las rutinas, los silencios y las apariencias. Valeria cruzó un océano buscando una vida mejor. Trabajó, crió a su hijo y trató de tener una buena vida. Pero al final de cuentas, la pareja que había elegido era una persona violenta, que no supo aceptar el divorcio. Su caso se convirtió en un símbolo de resistencia y en una advertencia sobre los riesgos que enfrentan las mujeres que denuncian la violencia y alzan la voz. Esta es la historia de un crimen, pero también la historia de un sistema que debe proteger y de una sociedad que debe escuchar más. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, un caso que horrorizó a todo un país y que tardó muchos años en resolverse. Realmente pues es increíble cómo desde Alemania se estaba pidiendo que se respetaran los derechos humanos de un asesino cuando él realmente no respetó los derechos de la persona a la que le quitó la vida. También es increíble ver la planificación del crimen y hasta dónde puede llegar una persona que no quiere separarse de otra, realmente ya no por cariño ni por amor, porque en esa relación no existía eso, sino por el simple control. Jean Paul era una persona que no quería a nadie, seguramente ni a él mismo. Simple y sencillamente quería salirse con la suya y que sus actos no tuvieran consecuencias. Increíble ver también cómo su familia, específicamente su tía, le cubría todo lo que estaba haciendo y fue capaz de participar en todo este entramado y en este plan tan rebuscado que hicieron. No se tienen realmente muchas pruebas de cómo inició este plan ni de cuándo inició, pero realmente pues podemos ver que eran personas con una mente bastante enredada. Y les vuelvo a repetir el hecho de que él no quería divorciarse, no porque quisiera a Valeria o algo así, sino simplemente porque no quería
dejar de controlarla y además de eso porque sabía que le estaba esperando en España un proceso. No sabemos si él pensaba volver o no, porque al final de cuentas, aunque Valeria estuviera sin vida, él tenía que seguir ese proceso. Tal vez pensaba que sin la declaración de ella podía salirse con la suya. Realmente hay muchas cosas en el aire, pero lo que sí sabemos es que este hombre le dio igual quitarle la vida a la madre de su hijo, casi que enfrente de su hijo, porque cuando lo abandonaron a él y al niño en la carretera, Valeria fue prácticamente secuestrada. Algo bastante complicado, un caso muy duro, pero que al final tuvo una resolución. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.